Un salam aleikum para todos los tataitas allá y en aquello que se habían pungo cutar en todos los días de agüe. Hoy vamos a hablar sobre la Matari de Sarabanda. La Matari de Sarabanda, como pueden ver, tiene este color carmelitoso y por lo tanto puede ser de forma aguda o puede ser como esta, de forma redonda. Estas Matari están supuestas a encontrarse donde quiera, a pesar de que se puede mandar a buscar directamente a un monte, a un bosque, donde hay floresta, porque ya esta Matari, como sabemos, pertenece a Sarabanda. Esta Matari, que juega un papel importante en la enganga de Sarabanda, que sin ella no se puede hacer un fundamento de enganga, porque la Matari o la piedra, o una piedra de fundamento como le dicen, es el corazón de una enganga. Sobre todo si vamos a fabricar una enganga de Sarabanda. Podemos ver que es totalmente redonda, pero escachada en el medio, y sobre todo podemos decir que esta Matari es fundamental para hacer una enganga de Sarabanda. Yo la he podido encontrar en el cementerio en Finda, pero antiguamente los cementerios también eran montes y eran bosques, y por lo tanto una Matari de Sarabanda puede encontrarse donde quiera. La Matari de Sarabanda, como todos sabemos, juega un papel importante para realizar infinidades de ensara o trabajo. Y esto lo estamos recalcando para que ustedes puedan tener una idea precisa sobre lo que es una Matari de Sarabanda, ya que hemos visto que han puesto en otros fundamentos de enganga otros tipos de Matari diciendo que es de Sarabanda, pero realmente aquí podemos ver la Matari de Sarabanda. Como hemos dicho, la puede ver de forma más aguda, pero esta fundamental, esta es una Matari bastante grande. El que la posee pues va a tener su fundamento en ganga, va a estar bien construido. Podemos hacer esta Matari, podemos hacer esta patipemba o signo que representa Sarabanda, y por lo tanto la S de Sarabanda representa al monte. Es por eso que es parte importante saber que es tipo S, le dicen la S de Sarabanda, pero realmente no es una S, viene siendo como una ñoca, como un 21. Pero esto significa que es con camino del monte, y esta Matari, por lo tanto, va a estar trabajando Sarabanda con ella. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de trabajo, o patipemba o signo, lo representamos de esta manera, utilizando también este signo que aparece aquí arriba de ella, que representa el entoto yaca de este Munanzo Juan. Las estrellas de Sarabanda que vemos a los lados están representando a Sarabanda. Si usted hace esas estrellas de Sarabanda y no pinta la S de Sarabanda, significa también que está Sarabanda trabajando en la patipemba o el trabajo que usted está haciendo. Siempre inducirnos por el buen camino y darnos a entender cosas que nos conviene que sean entendidas por los religiosos, o cuando trabajamos con un Iyakin Bungulá, un 4 vientos, también podemos hacer
las estrellas de Sarabanda, que también van a estar cruzándose. Lucero y Sarabanda van a estar juntos trabajando en la ensara que usted está haciendo, y podemos pintar la Matari de esta manera que usted puede verla. Las Matari de Sarabanda tienen forma de pintarse o hacerse trazos o hacer las patipembas o signos. Por lo tanto, no podemos estar inventando después arriba de la Matari, porque no nos concierne por los caminos que vamos a trabajar. Si bien estamos haciendo un Iyakin Bungulá, un cuatro vientos, que eso significa a lucero, pero verdaderamente, como la Matari no es de lucero, la Matari es de Sarabanda, pues quien va a estar mandando en el trabajo va a ser directamente Sarabanda. Y esto lo tenemos que conocer, porque aunque nosotros pintemos un Iyakin Bungulá, un cuatro vientos, no significa que él va a ser el más importante en el trabajo que se está haciendo. Él va a utilizar esta Matari y va a abrir los caminos del trabajo que se haga. Pero este trabajo va a estar regido por Sarabanda, porque la Matari es de Sarabanda. Yo creo que hayan entendido este pedazo que he explicado. Si bien, como hemos dicho, la S de Sarabanda representa a monte, siempre que usted haga este tipo de S, que no una S, que verdaderamente lo que representa es una ñoca, un 21, estamos invocando a los espíritus de Sarabanda. Y como la Matari es de Sarabanda, pues nosotros vamos a hacer un trabajo por los caminos de Sarabanda. Si bien puede ser una limpieza, o bien podemos hacer cualquier tipo de trabajo, buenos o malos, dependiendo del uso de las patipembas que nosotros utilicemos. Muchas veces los religiosos tienen duda de lo que pueden hacer y lo que no se puede hacer en una Matari. No podemos garabatear la Matari porque hacemos los trazos por el camino de la ensara o trabajo que nosotros hacemos. Si bien va a estar regido por esta carabela que aparece aquí, y por lo tanto hacemos diferentes trabajos donde también podemos pintar a Lucancasi en una Matari de Sarabanda para realizar trabajos de malas artes, utilizando los signos de firmeza que dan la firmeza al trabajo que se está haciendo. Por lo tanto, podemos explicar que está pintado un Lucancasi, Candian Pembe, un Endoki, pero no está regido por Lucancasi. Estamos llamando identidades de Lucancasi para que se rijan por el camino de Sarabanda. ¿Por qué? Porque la Matari es de Sarabanda. Y esto es bueno, por lo tanto hay que explicarlo de esta manera sencilla y clara para tener una idea. Ahora, porque usted esté pintando un Lucancasi o un Candian Pembe o un cachanga, como pueden decirle a Lucancasi, al diablo, no quiere decir que ese trabajo va a estar regido por Lucancasi. Nosotros estamos llamando una identidad de Lucancasi, pero Sarabanda es el que va a regir el trabajo que nosotros vamos a hacer. Si bien una limpieza o bien un trabajo o una obra o algo que necesitemos, que utilizamos la Matari de la Enganga, porque sabemos que la Matari de la Enganga es el corazón y la fortaleza de la Enganga. Cuando una Matari no está correcta en una Enganga, pues la Enganga simplemente no va a funcionar. Pintamos Lucancasi, pero está regido por Sarabanda.
porque es una matari de Sarabanda. Si aquí podemos pintar dos embeles, dos machetes, con un Lucancasi, llamando a Sarabanda y a Lucancasi para hacer un ensara malongo, un trabajo malo. Pero verdaderamente está regido este trabajo o esta presentación o esta patipemba que hemos trazado en la matari, representa a Sarabanda. No importa lo que usted esté pintando aquí, usted está llamando acciones de Lucancasi, pero quien la va a regir va a ser por los caminos de Sarabanda. Si hacemos un Iyakin Bungulá, es lo mismo. O si hacemos la S de Sarabanda, o hacemos el Iyakin Bungulá, está rigiendo directamente Sarabanda porque es una matari de Sarabanda. Porque tenemos muchos errores. Porque ahora cualquier persona que no conozca, que ve eso, dice, no, está llamando a Lucero. Sí, está llamando a acciones de Lucero, en ese caso para que abra los caminos. Pero quien está rigiendo por fuera son las enqueles de Sarabanda, que eso va a significar que Sarabanda va a estar rigiendo el trabajo que usted está haciendo. Y así lo podemos ver y así lo expresamos de la manera más sencilla, más común, para que usted tenga una idea sobre cómo trabajamos con una matari, y hemos puesto algunos ejemplos que va a servir para todos. Si usted hace un trazo en una matari de 7 rayos, ejemplo, y pinta otro tipo de trazo, está llamando identidades, pero para que trabajen con 7 rayos y sasi sasi. En este caso, como es una matari de Sarabanda, todo lo que usted pinte aquí simplemente va a llamar acciones, pero va a estar trabajando directamente Sarabanda. Yo creo que es entendible lo que estoy hablando, porque muchas personas no conocen cuando se trabaja. Ahora usted le pregunta a la persona, ¿por quién estás trabajando? No, estamos trabajando por Lucancasi. No, estamos trabajando por Sarabanda, lo que estamos llamando acciones de Lucancasi. Porque quien va a regir fundamentalmente el trabajo va a ser Sarabanda, porque es una matari de Sarabanda. Y eso ustedes tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan, se van a ver en la nebulosa de que creen que lo que están pintando es lo que ustedes están llamando. No, ustedes están llamando acciones para que trabajen con el propio Sarabanda, que es el dueño del hierro y del monte, como todos saben. Lucancasi viene siendo como un segundo en el trabajo que se está haciendo, o el Iyakin Bungulá o el Cuatro Vientos, pero quien lo rige directamente va a ser Sarabanda, porque es una matari Sarabanda. No podemos estar inventando que no, estamos llamando a Lucero, no, estamos llamando acciones de Lucero para que abra los caminos del trabajo que se está haciendo por el camino de Sarabanda, porque si usamos una matari de Sarabanda, eso es lo que estamos trabajando por los caminos de Sarabanda. Si llamamos un Lucancasi, como lo vemos aquí, o llamamos un Iyakin Bungulán, Cuatro Vientos, no importa, estamos trabajando por Sarabanda porque es una matari de Sarabanda. Trabajar con cualquier matari que pintamos un trazo en ella, simplemente estamos llamando esas acciones de esa identidad que estamos trabajando, pero verdaderamente quien lo está haciendo es Sarabanda. ¿Por qué? Porque es una matari de Sarabanda. Y eso no hay mucho que explicar, no hay mucho que decir, pero simplemente sí sabemos ahora que si pintamos una patipemba o signo que representará a cualquier otra deidad, estamos jugando un papel importante con el propio Sarabanda, aunque llamemos
a Lucero, o llamemos a Cachanga, o a Lucancasi, como quieren decirle, o Canteampembe, y simplemente eso es lo que se está haciendo. No, porque estamos llamando aquí a Lucancasi. No, a Lucancasi tú no estás llamando ahí. Tú estás llamando acciones de Lucancasi, pero quien rige el trabajo va a ser Sarabanda. Un salamaleco para todos los tataitas, y en que